Capítulo 451. Como descubrí, el radar era complicado e impreciso, no estaba probado y requería manipular constantemente las antenas, pero funcionaba y mis abejas podrían fabricar más. Este prototipo de radar no era bueno detectando objetivos del tamaño de insectos a distancias enormes, pero podía detectar objetivos más grandes, como dragones, a decenas de kilómetros. Y Researchina me prometió mejorar este alcance al menos el doble. Incluso las abejas con mejor vista apenas podrían detectar un dragón a esta distancia, sobre todo uno pequeño. Con el radar, nuestra defensa aérea iba a mejorar drásticamente. Las abejas podrán preparar sus jinetes de dragón o balistas cuando piensen que un dragón va a atacar sus posiciones. Normalmente, los dragones no atacaban las colmenas, pero desde el inicio de la rápida evolución, esto estaba cambiando. Las últimas generaciones de muchas especies de dragones tenían inmunidad o al menos una fuerte resistencia al veneno. Lo usaban para comer todos los insectos que se reproducían abundantemente, pero les encantaba masticar larvas de abeja. Estos dragones ignoraban las picaduras, e incluso cuando las abejas tenían armas de fuego, su gruesa piel podía convertirlas en enemigos peligrosos. El radar todavía no nos iba a ayudar a lidiar con los avispones. Padre, dado que aprobó este proyecto, los equipos de investigación trabajarán para mejorar el alcance y la interpretación del radar. Cuando lo comprendan lo suficiente, empezarán a trabajar en un radar que pueda penetrar el suelo. Le daré un cronograma aproximado de las mejoras del radar, fueron las últimas palabras de Researchina al respecto. En los antiguos territorios Ata, Malevolence seguía intentando encontrar nidos de avispas, pero sin éxito. En sus informes, afirmaba que, en lugar de nidos, encontraba cada vez más avispas muertas, la mayoría de ellas ya devoradas por otros insectos cuando fueron descubiertas. Solo puedo suponer que murieron de hambre. ¿Pero por qué? Esto hace que, bueno, no tengo ni idea de por qué no regresaron a sus nidos. Esto echa por tierra mis planes de intentar que algunas avispas regresaran a su nido. Padre, ¿crees que es posible que el ataque anterior de las avispas fuera un intento desesperado y que, tras perder, todas mueran por su cuenta? Destruí sus esperanzas inmediatamente. Ni hablar, Malevolencia. ¿Buscaste bajo tierra? Sí. He enviado sabuesos, pero no pueden identificar los pensamientos de avispa entre los demás insectos. Son menos visibles que los de los devoradores de metales. Los intentos de búsqueda también se ven ralentizados por insectos locales y otras bestias, que debemos exterminar antes de avanzar. Los humanos excavaron en todas las zonas cercanas a los lugares de donde salieron las avispas, pero no encontraron nada. Ya veo. No, la verdad es que no. Nos estaban tomando el pelo otra vez, y no sabía cómo. Pero ¿qué más podía decir? Sigan avanzando con cuidado y controlando el territorio. Asegúrense de tener, pase lo que pase, una zona segura a la que retirarse y suficientes bastiones donde refugiarse. Sí, padre. Durante el siguiente mes y medio, Malevolencia no me trajo noticias significativas sobre los avispones, salvo que no pudo encontrarlos, a diferencia de otras criaturas hostiles. Esto acabó con la esperanza de poder inspeccionarlos con mi sistema de visión. Talmanraj tampoco respondió a mis solicitudes de hablar. Parecía la calma antes de la tormenta, pero como cualquier momento de calma, fue un momento de avances en el imperio de las abejas. Los investigadores han mejorado significativamente tanto la radio como el radar, y el Consejo del Imperio ha hecho planes en consecuencia para implementar ambas tecnologías. Primero fue la radio. Un receptor de radio, por lo general, era mucho más pequeño que el transmisor. Y la mayoría de las abejas no necesitaban transmisores de radio. Para utilizar los recursos de forma más efectiva, ordené construir un transmisor de radio enorme, del tamaño de una montaña viviente. Justo al lado de una mina de carbón. Consumiría mucha energía, pero se construiría una nueva central eléctrica de carbón justo al lado de la torre de radio. Y la ubicación de la torre de radio permitió que su alcance de transmisión cubriera un tercio de la parte de las abejas del imperio de las abejas. Así, con una sola torre de radio. Esto significaba que solo necesitábamos unas pocas docenas para cubrir la mayor parte del imperio, incluso las zonas humanas. Mientras tanto, las abejas artesanas de todo el imperio construían pequeños transmisores que las abejas comunes podrían colocar en sus salas de recreo para escuchar las noticias fuera de sus turnos.
Las abejas artistas, lideradas por la entusiasmada Warries Gone, compilaban un programa de historias, chistes y obras de teatro para ser contadas por la radio. Estaba observando el comienzo de una nueva era en la cultura de las abejas. Por supuesto, los humanos tampoco podían quedarse sin él. Tamsa el escéptico, que ahora era mucho menos escéptico y pasaba mucho tiempo ayudando con la ingeniería de mechas cuando podía, estaba extremadamente ansioso por escuchar acerca de una tecnología que permitía incluso a los humanos enviar su voz por el aire. Por orden mía, él y un equipo de investigadores, usando mechas, crearon un receptor de radio de tamaño humano. La principal diferencia con el transmisor de tamaño de abeja era la magnitud de la dinámica del sonido. Esta radio podría emitir sonidos que incluso los humanos podrían oír. Resharchina me dijo que la expresión en el rostro de Tamsa cuando escuchó por primera vez una transmisión de radio fue absolutamente invaluable. Me alegra que tú y tus chicas se estén acostumbrando tanto a estar cerca de los humanos que incluso pueden distinguir sus expresiones faciales, le respondí sonriendo. Recuerdo los tiempos en que no pensabas en nada más que matarlos y diseccionarlos a todos. Resharchina resopló. Primero, padre, siempre he pensado en muchas cosas. Segundo, nunca dejé de pensar en matar a todos los humanos. Un día, su última necesidad desaparecerá, y entonces ellos mismos lo seguirán. Suspiré. Olvida lo que dije. En fin, los humanos necesitarán más receptores, y debo pedirles a Warries Gone y a Whisper que creen un programa de radio solo para humanos. Capítulo 452. Fabricar muchas radios para humanos requería mucho esfuerzo y muchos recursos. Obviamente, no comencé este proyecto por pura bondad. Bueno. Escuchar los informes sobre la conmoción y el asombro que sintieron los lugareños al escuchar una voz en una radio por primera vez fue un alivio para mí y me llenó de orgullo por todas mis hijas que desarrollaron y construyeron este invento. Pero esto no venía al caso. El objetivo principal de dar radios a los humanos era, por supuesto, la propaganda. Les explicaríamos a los humanos cómo fabricar receptores de radio, pero no cómo fabricar transmisores. Con su nivel tecnológico actual, les llevará años comprenderlo por sí solos, y para entonces controlaremos toda la información que recibe la gente de este continente. Expliqué al Consejo del Imperio. ¿No estamos ya bajo nuestro control? Padre, ¿no deberían los recursos que planeas asignar a este proyecto invertirse en algo, ya sabes, más práctico? Como en nuevas manufacturas. Protestó Workader. No, la idea de padre es justo lo que necesitamos. El mensaje telepático de susurro se envió a todas las abejas de la habitación a la vez. Hemos convencido a muchos humanos de que deben servirnos, pero son muy pocos los que lo creen con todo el corazón, hay millones que simplemente siguen órdenes superiores. Y hay algunos que ni siquiera las cumplen. Ha habido varios intentos de destruir nuestros templos en los últimos meses, y no olviden este intento absolutamente insultante de matar a mi Farini. Como de costumbre, estaba presente en la habitación como una proyección astral. A menos que yo mismo entrara en el mismo estado, no podía verla con los ojos, pero presentía sus pensamientos en algún lugar. Sí, el intento de asesinato ante nuestros propios ojos, dijo Ambrosia, apretándose los labios. Porque es la primera vez que oigo que los humanos siguen actuando contra nosotros, consejero Whisper. ¿Ahora están atacando templos? Bloodero abrió la boca, pero Whisper habló primero. Madre reina, eso no fue nada. Absolutamente nada. Solo mencioné esto como ejemplo. Lo que quería decir es que los humanos son demasiado estúpidos para entender desde el principio que deben obedecer a las abejas. Los agentes inventan cada vez más maneras de explicárselo, pero no tenemos los recursos para asignar un agente a cada humano. Asentí y sonreí. Justo lo que iba a explicarte, querida. Y como tras las recientes hambrunas, muchos humanos se mudaron de aldeas remotas a ciudades buscando la protección de las abejas, ahora viven más agrupados. Así que se necesitarán menos radios para comunicarles estas cosas. ¿No es así, susurro? Sí, padre, exactamente. Una sola agente puede monitorear a una docena de humanos, varias docenas si no les presta mucha atención. Pero probablemente les dirá cosas similares. Con radios, una sola agente podrá hablar con millones de humanos a la vez, y todos mis agentes estarán libres para tareas mucho más importantes. Podríamos entrenar a más agentes, refunfuñó Workader. ¿Qué son esos trabajos importantes? No estamos luchando contra ningún humano ahora mismo.
Casi escuché la sonrisa en la voz de Whisper a pesar de no verla. Pero podríamos. Mis hijas podrían viajar hasta el otro continente, sería peligroso, pero, ¿te lo imaginas? Workarder y Bloodero hablaron al mismo tiempo. No. Sí. Bloodero frunció el ceño a Workarder y luego miró hacia el asiento vacío preparado simbólicamente para Whisper, aunque ella no podía sentarse físicamente. Prepararás el terreno desde el que conquistaremos esta tierra. Eso también, añadí. Tendremos que hacerlo tarde o temprano, y más vale que empecemos ya. Entonces, ¿alguna otra objeción a que los humanos tengan radio? No había ninguno, así que la conversación se centró en los detalles de este proyecto. Las tecnologías de fabricación humana apenas les permitían fabricar sus receptores de radio, pero no confiaba en que pudieran manejar grandes centrales eléctricas. Será necesario utilizar pequeños generadores que funcionen a base de carbón o etanol, ya que los seres humanos podrían elaborar bebidas alcohólicas lo suficientemente limpias para este último. El Consejo planeó construir torres de transmisión por todo el imperio de las abejas y distribuir transmisores de radio desde allí. No serán algo tan pequeño como para instalarse en cada casa. Serán máquinas que podrían usarse como heraldos y portadores de noticias en las plazas de las ciudades. Para ser económicos y facilitar su protección contra diversos bandidos y vándalos. También planificamos los programas. Las radios humanas estaban programadas para recibir una sola frecuencia, mientras que las abejas tenían libertad para elegir entre todo el rango. Sin embargo, por ahora, solo había un programa para cada una, y transmitía solo durante una parte del día. Después de esto, Worriesgone se dirigió a mí. Padre, la primera torre de radio ya está terminada, y la mayoría de las subcolmenas en su área de distribución tienen al menos una radio. Las transmisiones ya están activas, y me han dicho que son increíblemente populares. Me animé. ¿Sí? Pero me dijiste que, por ahora, el programa de radio solo tiene las mismas historias que les han estado contando los heraldos. Sí, pero funciona de diario, mientras que los heraldos no aparecen tan a menudo. Y, muchas abejas se alegran de escuchar algo dicho directamente por las abejas de la colmena suprema. Creen que las abejas de aquí están más cerca de ti, ya que todas somos tus hijas, mientras que otras colmenas están habitadas principalmente por tu progenie más lejana, aunque nos llames a todas hijas por igual. Asentí. Porque lo eres. Al menos en espíritu. Y tienes todos mis genes. Y si me pusiera a contar las generaciones, me aclaré la garganta. Disculpa, ¿decías? Papá, mamá, dijo Worriesgone con seriedad, mirándonos a mí y a Andy. Por favor, díganle algo bonito a toda esta gente de las subcolmenas que nunca había oído su voz. Capítulo 453. ¿Cómo podría rechazar una petición como esta? Varios días después, cuando Worriesgone lo había organizado todo, Ambrosia y yo llegamos a la torre de radio de la Suprema Colmena. La propia Worriesgone estaba con nosotros, llena de tímida expectación. En realidad, no se construyó cerca de la colmena, la construcción de algo de este tamaño habría dañado los edificios circundantes, sino a varios kilómetros de distancia. Aún así, el supremo de la colmena era fácilmente visible desde allí y viceversa. La torre de radio, con una enorme antena que se elevaba hacia el cielo y construida sobre una rejilla hexagonal de vigas de acero, no se veía muy diferente de las torres de radio de mi mundo. La verdadera magia ocurría en el edificio de su base. Allí, 4 operadores de radio nos esperaban entre sencillas consolas de equipos de radio, intentando aparentar menos entusiasmo del que aparentaban. Había montones de papeles sobre varias mesas y hojas con horarios clavadas en la pared. Si esta fuera una estación de radio terrestre, también habría tenido montones de casetes o discos de vinilo, pero no había nada parecido. Porque las abejas aún no habían inventado la grabación de audio. Hubo investigadores que trabajaron en esto, pero por ahora solo podíamos transmitir audio, no grabarlo. Si esta transmisión de radio sale bien, ¿creen que podrían repetirla, padre, madre? Preguntó Worriesgone. Sé que tienen mucho que hacer además de venir a la torre de radio para los discursos. No veo por qué no. Nuestras chicas deberían escuchar nuestras voces, sin duda. ¿No estás de acuerdo, Andy? Mi esposa abeja asintió. Deberían recordar que todo lo que hacen no solo beneficia a su propia colmena, sino a la colonia y el imperio en su conjunto. Algunas subcolmenas lo olvidan y terminan compitiendo por recursos con otras cuando deberían trabajar juntas.
Estaba pensando que en una sola sesión de radio, es imposible que todas las abejas escuchen nuestras voces. Sin mencionar que cada día aparecerán más crías que necesitarán escuchar lo mismo. Con estas palabras, me acerqué a lo que reconocí como un receptor de sonido y me senté en una silla vacía a su lado. No veo otra silla, así que, Andy, ¿por qué no te sientas en mi regazo? Le pregunté, sonriéndole y dándome una palmada en las rodillas. Hay mucho espacio. Se me acercó, me miró de arriba abajo y negó con la cabeza. Antes de que me diera cuenta de lo que pasaba por su cabeza, Andy me levantó de la silla, se sentó y me puso en su regazo. Claro, podría haberme resistido fácilmente. Era bastante fuerte, pero mis fuerzas estaban mucho más debilitadas. Pero no lo hice. El regazo de Andy era mucho más suave que la silla. Las abejas que nos observaban se quedaron boquiabiertas y apartaron la mirada, escandalizadas. Solo preocupada parecía casi imperturbable. Así es mucho más razonable. Mi regazo es más grande que el tuyo, así que me sentaré en la silla, dijo Andy, sujetándome con los brazos. Ya no me preocupa, pero ten en cuenta que la próxima vez debería haber una silla extra. Madre reina, podríamos liberarte una silla inmediatamente. Esto no tiene ningún sentido. Gritó un investigador desde un rincón. No hacen falta sillas. Declaré. El regazo de tu emperatriz es la mejor silla posible para tu emperador. Anda ya. Ni siquiera nos besamos, ni nos tomamos de la mano, ni hablamos de amor en público. Ni siquiera hablo de sexo, aunque esto no te habría perturbado tanto, ¿verdad? Las 5 abejas que nos observaban se quedaron en silencio e incluso se atrevieron a mirarnos de nuevo, mientras Ambrosia se limitó a asentir con su manera más regia, estando de acuerdo con mis palabras. Negué con la cabeza y me volví hacia una abeja que parecía el líder del equipo de radio. ¿Y ahora qué? ¿Hay algún protocolo de transmisión de radio que deba saber? Comprueba de alguna manera que la gente del otro lado te escuche, ¿no? Le pedimos a uno de los guardias apostados cerca de la torre de radio que revise la hora afuera y nos la diga cada hora, padre, dijo un operador de radio, el artista fue Amer. Luego seguimos el horario. Si el sol se esconde, intentamos adivinarlo. Finalmente, hay un investigador con un receptor de radio en la colmena supremo que nos avisa si estamos transmitiendo o no. Todos los operadores de radio presentes, menos uno, eran artistas, excepto esa investigadora, pero Foyamer destacaba. Claramente, fue una abeja guerrera en el pasado y ha desarrollado caóticamente garras enormes, además de solo 2 brazos. Sus 2 brazos derechos terminaron en muñones. Al accionar los pestillos del panel de control, los movimientos de Foyamer eran torpes y lentos, pero sus garras no le hicieron ningún corte. Ya casi es la hora de su transmisión programada, padre, reina madre. Ya se les ha dicho a las abejas de todo el imperio que es cuando la harán. Los relojes solares siguen siendo el límite de nuestra medición del tiempo, esto es solo otra cosa que debemos solucionar, murmuré. Muy bien. Encendamos esto. Sí, padre. Todos, silencio. Las abejas se quedaron en silencio al unísono. Solo se podían escuchar sus pensamientos y mensajes telepáticos. Foyamer encendió la radio y me miró. Está listo. Me aclaré la garganta. Ciudadanos del imperio de las abejas, su emperador y emperatriz les hablan. No, chicas, su madre y su padre están aquí y queremos decirles, hice una pausa y miré a Andy a la cara. Ella le devolvió la sonrisa. Queremos decirles que los amamos a todos. Le sonreí brillantemente y continué. No importa cuán lejos estén de nosotras en generaciones, todas son nuestras hijas. Aunque nunca las hayamos visto, las amamos solo porque están aquí. Se lo merecen. A veces, es necesario un sacrificio. Todos ustedes lo entienden y lo aceptan, dijo Ambrosia con gravedad. Pero siempre intentamos salvar a tantos como sea posible. Porque el imperio de las abejas es lo más importante que existe, pero cada uno de ustedes también es valioso. Y ahora llegó mi momento para una palabra final. Capítulo 454. Respiré profundamente. Sin duda, hijas, ganaremos en la vida. Y entonces, todas viviremos felices para siempre, y no solo por unos meses o años, habrá décadas de buena vida. Después de esto, le hago un gesto a Foyamer para que apague la transmisión. Por un instante, el silencio persistió. Entonces oí un sollozo. Mi cabeza giró hacia el sonido y vi a Worriesgone llorando.
Esto fue tan conmovedor, padre, madre, dijo, frotándose los ojos. Dijiste cosas tan lindas. Nunca pensé. Al igual que ella, otras abejas artistas en la sala también lloraban. La investigadora apartó la mirada y se frotó la cara con recelo, y solo Foamer actuaba con calma, aunque su expresión también estaba llena de emociones indescriptibles. Oye, oye, oye. No. Intenté levantarme, pero Ambi me sujetó firmemente en su regazo. Se calmarán solas, Nettie. Ahora mismo, hay muchas más abejas a las que hemos contagiado con estos sentimientos. No puedes ayudarlas a todas. Caramba, tenía razón. Si las abejas que ya estaban más cerca de mí, sobre todo Borriesgone, se conmovían demasiado, las otras chicas, las que nunca me vieron en persona pero aún así me trataban como a una ídolo, se emocionarían aún más. Dejé escapar un suspiro y traté de relajarme, solo para mirar a Ambi con sospecha al momento siguiente. Pareces muy orgullosa de esto, Ambi. O sea, me alegra que hayas dicho algo tan sincero y emotivo en público. Para ti, no debe haber sido poca cosa, pero... ¿Pero acaso lo hacía solo para manipular emocionalmente a nuestras hijas? No dudaba que Ambi las amaba, pero siempre fue mucho más pragmática que yo. Y también les enseñó a nuestras hijas reinas a gobernar con eficiencia, lo que también implicaba algo de, digamos, psicología práctica. Sin embargo, no quería decir esto en voz alta delante de nuestras chicas. Claro, aún podían leerme la mente, pero claramente no estaban en condiciones de hacerlo. Andy, sin embargo, captó mi pensamiento. Probablemente incluso sin leerme la mente. Sería inapropiado que una emperatriz no pudiera hacer algo tan pequeño cuando tú puedes hacerlo fácilmente, respondió, sonriéndome. Y yo también quiero que se sientan valoradas. Yo también sonreí. Para entonces, las demás abejas en la sala de radio se habían recompuesto. Foamer se aclaró la garganta y me volví hacia ella. Padre, madre, recibí informes de las abejas que monitoreaban varias subcolmenas para ver la reacción a esta transmisión de radio. Fue todo un éxito. Todos los que escucharon sus palabras quedaron conmovidos. Guardarán el recuerdo de estos minutos durante meses y años. Así que hasta el mes que viene, dije, asintiendo para mis adentros. Quizás debería leer algo más tranquilo la próxima vez, como un boletín informativo. ¿No te parece? Los acontecimientos notables de hoy no terminaron con transmisiones de radio. Poco después de que Ambi y yo regresáramos a la Colmena Supremo y yo retomara mi papeleo atrasado, el asistente Manos Ayudantes entró en mi oficina. Padre, la oráculo indecisa quería hablar contigo. Dijo que había descubierto algo sobre la ubicación de las fuerzas de los avispones. ¿En serio? Dile que venga cuanto antes. Aparté un fajo de papeles, deseando descansar un poco de la lectura. Ojalá sea algo bueno. Ah, y tráele un té calmante antes. Por si acaso. Cuando Indecisa llegó a mi oficina, supe de inmediato que había acertado con el té. Incluso después de tomar un trago de la taza que le había dado Manos Amigas, Indecisa seguía temblando. Ese tipo de contracciones era bastante normal en ella, por lo que no me alarmé de inmediato. Padre, vi cosas buenas y malas en mis sueños, dijo, sentada en la silla que le ofrecían. Las cosas buenas eran justo lo que uno deseaba, y las malas eran horribles. Antes de que pudiera pedir más detalles, Indecisa se sonrojó y miró dentro de su taza. Lo siento, padre, no puedo volver a darle un informe adecuado, ¿verdad? ¿Y soy el oráculo principal? Dejé escapar un suspiro y le di una palmadita en el hombro. Puedes hacerlo. Relájate, querida. Ella se sonrojó más y luego se enderezó. Tuve un sueño donde las fuerzas de malevolencia encontraron un lugar donde las avispas asesinas escondían sus colmenas. El ejército de malevolencia está cerca, así que podría encontrarlo para el final de la semana, incluso sin ninguna pista, pero después de esto, no pudo hacer nada al respecto. ¿Eh? ¿Por qué? Indecisa explicó, y cuanto más hablaba, más fruncía el ceño. Cuando terminó su informe, seguí sin decir nada, y por un rato, reinó el silencio. Gracias por traerme esto. En cuanto a qué hacer con esta información, bueno, lo pensaré. Por favor, sigue velando por el futuro de Malevolence. Lo haré, padre. Indeciso asintió con decisión e intentó levantarse, dejando atrás la taza de té medio llena. Y puedes sentarte aquí mientras terminas tu té. Si quieres. Ella mordió el labio y se sonrojó un poco otra vez. Oh.
Gracias, padre. Gracias. No te interrumpiré. Le sonreí y extendí la mano para acariciarle el cabello. Fue una pena que el día tuviera tantas horas y no pudiera pasar la misma cantidad de tiempo con todas mis hijas, así que fue bueno hacerlo o al menos de vez en cuando, al menos así. De ningún modo, indeciso. Entonces ella observaba desde el margen, y yo hacía girar un lápiz en mi cabeza y pensaba en cómo ayudar a Malevolencia. Porque yo sabía con seguridad, incluso sin las predicciones de indeciso, que si ella entraba directamente, tal vez las cosas no irían terriblemente mal inmediatamente, pero en una semana o dos, o tal vez incluso menos, algo seguramente explotaría en nosotros. Bueno, no algo, sino alguien. Avispones. Ah, ya lo sé. Exclamé, incorporándome. Olvídate de todo lo demás. Esta vez debo enviar mi proyección astral allí, aunque signifique viajar en un dragón para que mi telepatía pueda llegar tan lejos. Capítulo 455. 2 días después, me desabroché el cinturón de seguridad y salté del lomo de Woe a la plataforma de aterrizaje cerca de uno de los fuertes fronterizos del Imperio de las Abejas. Fue un viaje muy apresurado, pero afortunadamente tuve consejeros muy competentes y mi esposa abeja, que pudo cuidar mi trono, metafórico, incluso con tan poca antelación. Saludé a la jefa del fuerte, pero ella ya sabía que estaba allí por un solo asunto. Las abejas del fuerte me guiaron más allá de los edificios de servicio hasta las celdas, donde ya habían preparado una con colchones adicionales para mi comodidad. Mientras mis guardaespaldas se preparaban para vigilar mi cuerpo indefenso, me acosté y dejé que mi mente vagara, literalmente. Aunque practiqué mucho con esta habilidad desde que la adquirí, la novedad nunca desapareció del todo. La ligereza que sentía al liberarme de la necesidad de arrastrar mi saco de carne a donde quisiera siempre era emocionante al principio. Pero me contuve y me concentré en Malevolence. Inmediatamente después, desaparecí del fuerte fronterizo y aparecí justo frente a ella. Malevolence estaba de pie en una gran sala de mando, rodeado de cartas, mapas y una docena de oficiales más. Ninguno de ellos me había notado aún, e hice todo lo posible por pensar en silencio o no hacerlo en absoluto. En cambio, escuché lo que estaban hablando. La 13 División estará demasiado agotada para luchar tras una marcha tan apresurada. Más les vale aparecer más tarde. Entonces, ¿con qué nos quedará esto? ¿Solo las divisiones 9, 10 y 11? Nuestras fuerzas ya están demasiado dispersas. Gran comandante, una sugerencia. Deberían quedarse así. No sabemos si los avispones nos flanquearán más tarde. Me di cuenta de que los oficiales se preparaban para lidiar con la predicción de indeciso. Antes de irme de la colmena supremo, le conté a Malevolencia su contenido y le di instrucciones sobre cómo prepararse. Escuché la conversación un rato más y me alegré de concluir que los preparativos iban bastante bien. Aunque quería intervenir con mi granito de arena, no tenía todo el contexto sobre cómo funcionaban las fuerzas del Malevolencia, así que me marché tan silenciosamente como llegué. Mi siguiente objetivo fue más difícil de encontrar. No tenía un punto de referencia específico que pudiera recordar y recordar. Pensar en un avispón al azar no me teletransportaría a ningún sitio. Sin embargo, tenía las coordenadas del mapa, y la proyección astral no solo me permitía teletransportarme, sino también volar a la velocidad del pensamiento. Con solo enfocar el punto en el horizonte me desplazaba allí. Luego podía concentrarme en el siguiente, y así sucesivamente. Así volé alto hacia el cielo, incluso las montañas vivas desde aquí parecían diminutas como briznas de hierba, y viajé sobre los antiguos territorios Ata hasta que llegué a una cadena montañosa en el extremo más alejado de esta zona. Sería muy difícil encontrarlo desde tierra debido a su tamaño, pero desde el cielo lo vi con claridad. Siguiendo los ríos como puntos de referencia, llegué a una zona específica de la cordillera. Allí vi muchas entradas a cuevas. Algunas eran lo suficientemente grandes como para albergar solo una colmena, mientras que en otras cabía un humano entero o incluso varios. Una de estas entradas de cueva tenía una montaña viviente creciendo junto a ella, y era tan grande como una princesa mecha. Sabía que era la que necesitaba. Me aventuré a través de la oscuridad, más y más profundo hasta que oí un zumbido. Aunque un Decidet me había advertido sobre lo que encontraría, me sorprendí al verlo realmente. He oído hablar de colonias de murciélagos lo suficientemente grandes como para cubrir techos enteros de cuevas, pero nunca había oído hablar de avispones que formarán colonias como esta.
Pero esto fue exactamente lo que vi. Una cueva de varios kilómetros de ancho en cada dirección estaba completamente cubierta de nidos de avispas. Se agrupaban, creando un único meganido. Miles, o quizás cientos de miles, de avispas asesinas entraban y salían de los nidos, muchas de ellas cargando diversos insectos o grandes trozos de carne. Vi uno con un ojo entero de alguna bestia en sus manos. El ojo era del tamaño de una abeja. Fue grandioso que yo estuviera aquí como una proyección astral, invisible a simple vista, o me habrían matado en un instante. Joder. Entre otras cosas, ¿han evolucionado hasta este nivel de cooperación? Pensé, observando la zona. Bueno, veamos qué tienen estos avispones que no tienen los normales. Había muchos objetivos para mirar y el sistema obedientemente me mostró sus paneles de estado. Avispón. Salud. 60/60. Resistencia. 71/71. Especie. Avispón gigante asesino. Edad. 41D. Vida útil restante. 52D. Atributos. Fuerza. 40. Agilidad. 51. Resistencia. 50. Defensa. 75. Inteligencia. 20. Percepción. 49. Habilidades especiales. Fuerza mejorada cuarto, resistencia mejorada V, defensa mejorada V, inteligencia mejorada segundo, vuelo cuarto, aguijón V, dientes afilados cuarto, garras segundo, feromonas de ataque, feromonas de defensa, percepción olfativa sexto, hibernación tercero, construcción de nidos comunitarios, instinto depredador, abejas, instinto depredador, humanos, ciclo vital avanzado, desarrollo juvenil acelerado cuarto, fertilidad aumentada X, max, reflejo de lanzamiento defensivo, inmunidad mejorada V, max, músculos de contracción lenta, visión en la oscuridad, resistencia al veneno V, max, resistencia al humo, resistencia al calor V, caparazón de quitina V, max, agarre mortal. Menuda barbaridad. Maldita sea. ¿Dónde la diosa de los avispones incluso encuentra puntos para todos estos genes? Al menos ninguno supera el límite. Pero ahora entendí mejor la extraña forma en que los avispones lucharon contra las fuerzas de malevolencia anteriormente. Las avispas que la atacaron llevaban un tiempo indeterminado durmiendo bajo tierra. Y la razón por la que sus colmenas no estaban cerca era porque todas provenían de esta megacolmena. O quizás de varias otras megacolmenas similares. Estas cuevas eran un excelente escondite. En cuanto a alimento, estos avispones podían cazar incluso bestias enormes y dragones si querían. ¿Quién sabía qué vivía en estas cuevas? Mientras me alejaba de los avispones, llenos de nuevos gusanos en la cabeza, me detuve. ¿Me lo estoy imaginando o este avispón me está mirando directamente? Capítulo 456. No, esto no fue mi imaginación. Una avispa sobresalía entre la multitud. Revoloteaba al lado de la cueva, a bastante distancia de mí. No parecía estar descansando ni trabajando. Solo me miraba fijamente y, con desprecio. Entonces me di cuenta de un detalle aún más inquietante. El sistema no mostraba sus estadísticas. Ni siquiera podía oír sus pensamientos. ¿Esto no es un avispón en absoluto? Justo cuando pensaba esto, apareció justo frente a mí. No voló hasta aquí, simplemente se teletransportó igual que mi proyección astral. «¿Eres tú otra vez, mortal fastidiosa?», dijo la diosa de los avispones, definitivamente era ella. «Dile a tu patética patrona que no volverá a engañarme. No engañará a nadie, porque haré que la exilien y la supriman». Mierda. Parece enfadada, pensé, pensando rápidamente si debía huir de inmediato o si esto solo la enojaría más y la haría más propensa a romper las reglas atacándome directamente. Como si, y posiblemente no solo como si leyera mis pensamientos, la diosa de los avispones frunció aún más el ceño. Qué lástima no poder matarte. Sería tan fácil. Ella extendió su mano hacia mí y me concentré en la imagen de un lugar lejano donde podría teletransportarme, pero antes de que eso pudiera suceder, otra voz entró en la conversación. «¿Debería recordarte las reglas del juego, diosa de los avispones?». La diosa de los avispones se apartó bruscamente, casi silbando. Talman Raj. Después de todas las veces que no me contestó los mensajes, me alegré mucho de verlo cuando realmente lo necesitaba. Estaba flotando en el aire cerca, mirando con severidad, o al menos con la misma severidad que su cabeza de pájaro podía mostrar, a la diosa de los avispones. Cuando lo miré, me dirigió una rápida mirada que interpreté como tranquilizadora.
Tú también volverás a la jaula, dios de los dodos. El dios de la humanidad no te salvará, prometió la diosa de los avispones antes de desaparecer. Maldita sea. ¿Por qué carajo se me apareció? Tenía muchas ganas de decirlo en voz alta, pero la proyección astral no tenía boca. En cambio, intenté enviar una transmisión telepática a Dalman Raj. Las mentes de los dioses eran libros cerrados para mí, pero la transmisión debe haberle llegado, porque respondió. Invirtió una cantidad desmesurada de su influencia en esta lucha, en este mundo, y sigue fracasando. Sus otros mundos podrían sufrir las consecuencias en el futuro, aunque tardará muchísimo tiempo en comparación. Ten esperanza y paciencia, Nectus. Estas acciones imprudentes suyas significan que tiene muy poco con qué oponerse. Además, me aseguraré de que sea penalizada por esta infracción de las reglas. Con estas palabras, Dalman Raj se despidió de mí y desapareció también. Podría haberme quedado más tiempo observando a los avispones y estudiando su comportamiento, pero la sensación de ojos en mi espalda era demasiado fuerte. Preferí teletransportarme a mi cuerpo y despertar. Para cuando abrí los ojos en mi celda de invitados, ya era de noche. Pasé más tiempo del previsto buscando una cueva específica con avispas y encontré más de lo que esperaba. Sin embargo, el conocimiento de los genes de las avispas era muy valioso. Tenía que llevárselo a Malevolence cuanto antes, pero primero tenía que pensar en cómo combatirlas. A la mañana siguiente, envié mi proyección astral de nuevo a la sala de mando de Malevolencia. Ella ya estaba avisada y me esperaba. Hola, Malevolencia, mi niña. Sé que ayer trabajaste duro, pero hoy tú y tus oficiales tendrán que trabajar aún más duro, y pensar en ideas geniales para lidiar con el montón de mierda en el que casi nos metemos. La Malevolencia se animó y sus ojos brillaron con el deseo de matar. ¿Te refieres a avispones? Estoy listo. Lo sé. Así que, primero, escucha lo que he visto. Le describí los detalles del meganido de avispas. Claro que mis observaciones no fueron suficientes, y Malevolencia ordenó de inmediato a varios sabuesos que enviaran sus propias proyecciones astrales para vigilar las cuevas. Ahora que los Peons sabían dónde buscar, encontrar los avispones era cuestión de horas. No deberían dejar de buscar tras el primero. Quizás haya más meganidos en otras cuevas. Quizás se escondan a kilómetros de profundidad. Es evidente que estos avispones se han adaptado a una nueva zona de vida. Sí, padre. Gracias a los refuerzos que nos has enviado, tengo exploradores que pueden rastrear todo el territorio Ata, con el tiempo. No me extraña que estuviéramos a punto de encontrar esta cueva. Ya habíamos comenzado la búsqueda. Era cierto. La posición del ejército de Malevolencia no se acercaba ni de lejos. Ayer, ella y sus oficiales discutieron sobre la imposibilidad de llevar las divisiones del ejército a la cueva rápidamente, lo que significaba que no podían asediarla. Sí, pero encontrar avispones no servirá de mucho si no puedes matarlos, Malevolencia. Sería otra cosa si solo se tratara de una colmena, pero tantos. Además, estos avispones tienen una defensa increíble e incluso inmunidad al calor. Aún podrían ser atacados con electricidad o ácido, pero no tenemos muchos guerreros con estos genes. Solo pudieron adquirirse mediante evolución caótica, y solo evolucionaron abejas no morfotipadas. Dado que recientemente se morfotiparon cada vez más abejas, esto significó menos evoluciones caóticas. Aún podría reunir algunos escuadrones, pero les tomaría semanas llegar a este lugar. Espera, padre, dijo Malevolencia, frunciendo el ceño. ¿Dices que no podemos simplemente quemar los avísperos? Aunque los avísperos sean inmunes al fuego, sus avísperos no lo son. Pero las avispas sobrevivirán y volverán a construir sus nidos. Tenemos que pensar en algo mejor. Si no, tu ejército no será suficiente para derrotar a tantas avispas. Y ni siquiera podía imaginar el tamaño del ejército que sería suficiente. ¿100 millones de abejas guerreras? Capítulo 457. La lucha directa era inaceptable. Pero aunque el fuego era inútil, había algo a lo que las avispas no eran inmunes. Malevolencia, debes derribar esta cueva sobre las avispas y sus nidos. La pólvora es el explosivo más primitivo que se me ocurre, pero en cantidad suficiente provocará un derrumbe del techo de cualquier manera. Los ojos de Malevolencia se iluminaron. Claro que le gustaba la idea de las explosiones, y su sonrisa casi inocente, y un poco sanguinaria, me hizo sonreír. ¡Qué idea tan maravillosa, padre! De verdad que parece la mejor opción. Por lo que me contaste, no será fácil, pero es real.
Si nos traes la pólvora para la operación, como las avispas están a bastante profundidad en esta cueva, podríamos colocar los explosivos más cerca de la salida, discretamente y con sigilo, de noche, cuando duermen. Asentí varias veces mientras escuchaba Malevolencia, y entonces me di cuenta de que no podía verlo. Y no estaba asintiendo de verdad, no tenía cabeza ni cuello. Sino que simplemente lo imaginaba. Tienes toda la razón, Malevolencia, dije. Daré órdenes de que te traigan la pólvora lo antes posible, con los jinetes humanos. También enviaré ingenieros que puedan calcular la mejor manera de derribar esta cueva, y soldados adicionales, por si acaso. Aunque estos últimos serán los que más tarden en llegar. Malevolencia asintió. Gracias, padre. Empezaré con los preparativos, pero no nos acercaremos a la cueva de las avispas hasta que tengamos todo el equipo, padre. Aunque quisiera aplastarlas de inmediato, sé que no debemos provocarlas antes de tiempo. En cambio, mis fuerzas se reunirán a una distancia segura, pero cerca. Sí, tenías un plan para una línea defensiva de puestos avanzados. Un bloqueo. Es un buen plan. Incluso diría que podríamos asediar a las avispas de esta cueva, si no fueran tantas como para romper cualquier asedio que les lancemos. Así las cosas, aunque el derrumbe de la caverna no aplaste a todas las avispas de inmediato, quizás simplemente mueran de hambre dentro. Entonces, ¿el plan es definitivo? Preguntó Malevolence, listo para dar órdenes. No. Hay un problema importante que debemos considerar, y que podría arruinar nuestros planes. Pero, también nos ocuparemos de esto. Al día siguiente, los exploradores enviados para vigilar las avispas con sus proyecciones astrales confirmaron que mi suposición era correcta. Informaron que, aunque la cueva era profunda, terminaba en un callejón sin salida. Una corriente de agua de varios kilómetros de ancho a través del cual había que nadar durante mucho, mucho tiempo antes de poder encontrar aire nuevamente. Las proyecciones astrales no necesitaban aire, pero las avispas sí. Dudaba que, incluso con ayuda divina, pudieran evolucionar sin la necesidad de respirar lo suficientemente rápido como para salvarse. Los exploradores también reportaron haber avistado una gran variedad de animales allí abajo, incluso en el agua. Describieron los hongos que crecían en abundancia, las extrañas criaturas locales que los comían y sus feroces peleas, los innumerables insectos que se reproducían salvajemente incluso allí, y también cómo las avispas depredaban todo lo que se movía. Claramente se adaptaron bien a las cavernas. Ninguno de los exploradores vio a la diosa de los avispones, lo cual no fue sorprendente, pero aún así un poco aliviado. Así que, con todo esto, el plan de volar los avispones se volvió aún más definitivo. Organicé el transporte de varias docenas de barriles de pólvora suficientes para armar cañones de un fuerte humano durante un tiempo a las posiciones de Malevolencia. Los barriles viajarían primero por agua y luego en carros tirados por muchos caballos. Era el medio de transporte más rápido posible con las tecnologías actuales, pero aún así tardaría al menos una semana y media si hacía buen tiempo. Afortunadamente, los oráculos prometieron solo pequeñas lluvias para la próxima semana. Los exploradores también informaron que los avispones asesinos evolucionados tenían un ciclo diurno mayormente normal, lo que significaba que se iban a dormir por la noche a pesar de ver el sol solo cuando salían volando a cazar. Había guardias avispones que se despertaban si alguna bestia se acercaba a la megacolmena y la atacaba, pero eran relativamente pocos y solo notaban las amenazas que estaban justo a su lado. Tampoco parecían tener prisa por salir volando y atacar a alguien fuera de su territorio de caza. Fue un alivio, pero también muy sospechoso. Cuantos menos obstáculos había para la operación explosivos, más preocupado me sentía. Seguramente la diosa de los avispones no lo dejará pasar así como así. Seguramente no dejará que las abejas se preparen todo el tiempo que queramos antes de atacar. Seguramente nos contraatacará primero. Mis sospechas se confirmaron un par de días después, cuando Oracle Undecided me trajo otra predicción. Esta vez, aunque parecía triste, casi no tartamudeó cuando presentó su ínfime. Padre, en 7 días las avispas que duermen bajo tierra despertarán de nuevo. Habrá más que la última vez, y todas despertarán cerca del nido de la cueva que encontraste. Su número será colosal, y esto es todo lo que puedo decir por ahora. Aunque una parte de mí quería arrancarme el pelo de la frustración, la mayor parte quería sonreír. Y lo hice. Ah. Así que la diosa de los avispones mostró sus cartas. Y de una forma, bastante esperada, la verdad. Mi sonrisa se ensanchó aún más.
Menos mal que Malevolencia y yo nos preparamos de antemano. Indecisa inclinó la cabeza confundida. Padre, ¿qué? Ah, asintió al darse cuenta. Sí. Ahora recuerdo este sueño. Es brillante. Me alegro tanto. Esto significa que no tengo que preocuparme tanto por el futuro. Las cosas aún podrían salir mal, indeciso. Tú y los demás oráculos deben mantenerme al tanto de todo lo que vean en sus profecías. Pero, sí, la diosa de los avispones claramente no lo pensó todo bien. A diferencia de mí. Ella había preparado una trampa para las fuerzas de las abejas que intentarían atacar su mega nido de avispas, pero yo ya estaba un paso delante de ella. Capítulo 458. Una semana después, justo como lo preveían sus instintos como siempre ha sido, las avispas que hibernaban bajo tierra cerca de su meganido despertaron de inmediato y salieron de la tierra. Solo un deseo las guiaba. El deseo de matar. Bien, dos deseos. Un deseo de matar y un deseo de comer. Sin embargo, en lugar de millones de deliciosas abejas, estos avispones solo encontraron una llanura vacía. Sin su presa preferida a la vista, se dispersaron caóticamente, devorando lo que encontraban y acercándose cada día a su inevitable muerte por vejez o inanición. Al fin y al cabo, su esperanza de vida era solo de 3 meses, incluyendo el tiempo que pasaban como larvas o durmiendo. Solo un pequeño porcentaje de avispones tuvieron la suerte de encontrar la posición de las abejas, y fueron rápidamente asesinados por la abrumadora cantidad de abejas. Y todo esto se logró moviendo el ejército de Malevolence fuera del camino. Aunque el plan original era que Malevolence creara un muro defensivo de puestos de avanzada alrededor del meganido, después de darme cuenta de que la diosa de las abejas probablemente colocaría una trampa para avispones allí, le dije que se alejara lo más lejos posible. Y resultó tener toda la razón incluso antes de que los oráculos predijeran estos acontecimientos. Seguramente, si la diosa de los avispones pudiera controlarlos directamente, los enviaría a atacar a las abejas sin necesidad de nada de eso. Pero había programado genéticamente un patrón de acciones en ellos una vez, y ahora solo podía observarlo ejecutarse una y otra vez. La inteligencia que les dio a las avispas no fue suficiente para que aprendieran de verdad, sobre todo considerando su longevidad. Durante otra semana, mientras los refuerzos y la pólvora llegaban hasta ellos, las fuerzas de Malevolencia aislaron pequeños grupos de avispones y los mataron. En ese momento, varios grandes enjambres de avispas abandonaron el meganido. Al principio, fue una alarma para todos. Pero gracias a las predicciones de los oráculos y a mis propias conclusiones, supe que no representaban un gran peligro. Porque en lugar de volar hacia las abejas o incluso buscarlas, fueron a las mismas áreas donde los avispones emergieron del suelo en su primer ataque. Sí, simplemente iban a repetir lo mismo que hicieron antes. Por supuesto, estas hordas de avispones seguían siendo peligrosas. Malevolence envió divisiones del ejército para atacarlas durante el vuelo. Con las ventajas de alcance, atacando primero, y de noche, y contando con gran cantidad de armas, los B-marines de su ejército pudieron derrotar a los avispones con muy pocas bajas en comparación con los combates convencionales. De la misma manera, Malevolencia eliminó lentamente las avispas que rondaban la zona cercana al meganido. Gracias a los suministros regulares, su ejército nunca se quedó sin rifles ni munición. Incluso les envié la última versión de rifles, mejorada para ser un poco más fiable que la anterior y menos vulnerable a la suciedad. Todos sabían que pasaría un tiempo hasta que las avispas errantes cerca del meganido murieran, pero también sabíamos que teníamos tiempo para esperar. Gracias a los enjambres de avispas que volaron para repoblar sus lugares de emboscada anteriores, sabía que harían esto aproximadamente cada 3 meses. En 2 meses o un poco más, los últimos avispones errantes morirán, podría ser incluso mucho antes, como los avispones errantes de antes, y los accesos al meganido volverán a estar abiertos. A Malevolence no le gustaba esperar, pero lo hizo bien. Sus soldados adquirieron mucha práctica disparando a los avispones justo en los puntos vulnerables. Le propuse organizar competiciones para las mejores abejas rifle, usando diversos objetos arrojadizos como dianas. Los premios eran 10 hombreras especiales hechas por abejas de la colmena supremo y firmadas por mí. Algo así causó un gran revuelo entre los B-marines del ejército de Malevolence, quienes compitieron ferozmente por los 10 puestos. Dado que ya eran más de 2 millones, gracias a los refuerzos, fue un evento verdaderamente masivo.
Duró un mes entero, al final del cual la propia Malevolencia colocó con orgullo las sombreras a los 10 mejores tiradores. Para esta ceremonia, incluso viajé de nuevo en un dragón para presenciarla con mis proyecciones astrales y felicitar a los vencedores. Cada uno de ellos podía dispararle a un avispón volador en el ojo a 2 kilómetros de distancia. Y ni siquiera tenían lupas. Parecían hazañas legendarias de los mejores francotiradores de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, aunque estos 10 B-marines eran los mejores, los demás también eran increíbles. Qué increíble que el sistema me permitió crearlos y darles un nuevo título. Abeja francotiradora. Más 20% a la agilidad, percepción y visión base. Requisitos. Completar el entrenamiento de guerrero y practicar tiro con asiduidad. Esto mejoró aún más sus habilidades. Solo el 40% de las abejas fusileras del ejército de Malevolence cumplían con sus requisitos, pero aún así, la mejora fue increíble. La pérdida de fuerza, agilidad y resistencia por la pérdida del título de abeja guerrera fue insignificante. Gracias a la mejora en sus habilidades y estadísticas, los B-marines estaban matando a los Hornets errantes con pérdidas mínimas y casi sin desperdiciar munición. No fueron necesarios 2 meses de espera para despejar el camino hacia el Meganido, sino solo 40 días. La mayoría de los cuales los B-marines también dedicaron a la caza. Por fin comenzó la noche de la operación Explosivos. De nuevo, tuve que verla con una proyección astral. Los exploradores se aseguraron de que no hubiera avispas cerca de la entrada de la cueva. Luego, los humanos leales, seguidos por un enjambre de B-marines, llevaron pesados sacos de pólvora a la cueva. Las abejas constructoras e investigadoras que envié a calcular dónde colocar los explosivos tuvieron tiempo de sobra para terminar su tarea. Incluso tuvieron varias oportunidades de explorar la cueva personalmente y comprobar que los cálculos fueran correctos. Ahora los humanos usaban picos para hacer agujeros en los lugares puntiagudos, colocaban la pólvora y preparaban las mechas cuidadosamente medidas. Todo estaba preparado. Capítulo 459. Cada mecha consistía en una cuerda de kilómetros de longitud, lo que garantizaba que tanto humanos como abejas pudieran escapar de la explosión sanos y salvos. Tras encenderse, estas mechas ardían uniformemente en todo el trayecto, hasta que llegaron a las cargas de pólvora y siguió una ola de explosiones casi simultánea. Resonaron por la boca de la cueva y estallaron como gruñidos bestiales, junto con una onda expansiva y nubes de polvo. Aunque todos los miembros del equipo de demolición tuvieron tiempo de alejarse varios kilómetros de la cueva, las ráfagas de viento hicieron que las abejas se tambalearan en el aire incluso a esa distancia. El ruido era tan fuerte que tanto humanos como abejas se tapaban los oídos. Si no fuera una proyección astral, estaría haciendo lo mismo. Era casi como si toda la montaña retumbara. El suelo temblaba. Varios dragones alzaron el vuelo en la distancia y se alejaron de nosotros. Las bestias que no escaparon cuando llegó el equipo de demolición ahora huían con gritos de miedo. A través de las nubes de polvo y humo levantadas por las explosiones, vi enormes rocas caer del techo de la montaña. Si los cálculos del equipo de demolición eran correctos, las explosiones deberían haber fracturado los muros principales, derrumbándolos sobre sí mismos y bloqueando por completo la salida, como mínimo. Si tuviéramos suerte, el derrumbe crearía un efecto en cadena, que se extendería más profundamente en la cueva y enterraría el meganido de las avispas. Las abejas y los humanos presentes observaban con asombro y conmoción la obra de sus propias manos. Algunos humanos juntaron las manos y comenzaron a murmurar oraciones en voz baja. Los dejé y me concentré en las abejas. Específicamente, en Malevolencia, que era una de las abejas más maravilladas y emocionadas del público. Malevolencia. Recuerda, no estamos aquí solo para observar. Ella se sobresaltó y asintió. Sí, padre. Por supuesto. Hizo un gesto hacia otra abeja que estaba junto a ella, el jefe comando Flipsig, y un grupo de presencias se separó de la multitud principal. Eran proyecciones astrales de exploradores. A diferencia de la diosa de los avispones, estas proyecciones no se parecían en nada a abejas reales. Eran más parecidas a fuegos fatuos. Amarillos, redondos y brillantes. Mi sistema todavía mostraba sus paneles de estado, pero de una manera extraña. Veo un aliado progenie. Nombre. 1, vista. Título activo. Comando B. Salud. Nam/Nam. Resistencia. Nam/Nam. Especie. Abeja común. Edad. 86 d. Vida útil restante.
4290 de atributos. Fuerza. Nam. Agilidad. Nam. Resistencia. Nam. Defensa. Nam. Inteligencia. 100. Percepción. Nam. Habilidades especiales. Proyección astral. Genes. Yaya. Casi todo fue reemplazado por Nan, pero al menos pude distinguir qué proyección pertenecía a quién. Estos sabuesos también me vieron, por supuesto. No sabía cómo exactamente, pero las demás abejas siempre me reconocían al instante, incluso en una proyección astral. Me rodearon en un círculo brillante y luego entraron en la cueva de los avispones a la velocidad del pensamiento. Yo lo seguí. El colapso seguía ocurriendo a nuestro alrededor. Si no fuéramos proyecciones y usáramos la vista ordinaria en lugar de los sentidos astrales, no podríamos ver nada. Cuando entramos en la cueva del meganido, aún seguía en pie, pero las avispas dentro revoloteaban agitadas. Escuché sus pensamientos furiosos. Querían matar a un atacante, pero no lo encontraron. Mientras observaba, el techo de la cueva retumbó. Escuché algunos pensamientos de los exploradores que se dispersaron por allí. El colapso continúa aquí abajo, tal como lo quería papá. Los cálculos eran correctos, hay una grieta en el techo que baja hasta aquí. Siempre está ahí. Sigue viéndolo, bien. Hay más grietas que se extienden hacia los lados, sargento. Algunas avispas están intentando adentrarse más en las cuevas. Déjalos. ¿Alguien va a salir? No. La explosión les había cortado la retirada. Entonces vi una gran grieta que descendía por la pared de la caverna. Un segundo después, una roca del tamaño de 3 casas cayó sobre una parte del meganido, destrozando las paredes de contrachapado junto con los avispones, haciendo que más salieran volando. Si tuviera manos ahora mismo, aplaudiría. Esto fue incluso mejor que verlos arder. Absolutamente increíble. Caían cada vez más rocas, aplastando a los avispones, mientras las exploradoras informaban diligentemente de todo esto a las abejas del exterior. Medio minuto después, una sección entera de la cueva se derrumbó, sepultando un tercio del nido bajo rocas y escombros de un solo golpe. Sí. Sí. Grité en silencio. Malditos bastardos, mueran y despejen el camino hacia el éxito de mi familia. Iba a ver este programa hasta que la cueva se derrumbara por completo. Lo grabaría en mi memoria, ya perfecta, y lo recordaría cuando estuviera de mal humor. Fue perfecto. Tu diosa no debería haberse enfadado conmigo, maldita sea. Ahora sufre por ello. Patético gusano, ¿cómo te atreves a regodearte? Me sobresalté, solo para quedarme paralizado. No por mi voluntad, sino por una enorme garra que me sujetaba. Hasta ahora no sabía que se podían realizar proyecciones astrales. A mi alrededor, vi proyecciones astrales de exploradores congelados por la alarma, pero estaban tan sorprendidos como yo. La diosa de los avispones simplemente apareció de la nada y me agarró, y nadie sabía qué hacer al respecto. Padre. El monstruo está atacando a papá. ¿Podemos atacar? Debemos pedir ayuda. Pero nadie en cuerpo podría volar aquí a través de las explosiones. Chicas, váyanse. Les escribí antes de que hicieran alguna estupidez. A diferencia de mí, ningún dios los valoraba. Podían sufrir bajas en sus partidas con demasiada facilidad. Pero la diosa de los avispones me estaba leyendo la mente. Se acercó más a mí, con una mueca aún más enojada. ¿Cómo te atreves a preocuparte por la vida de los de tu especie después de exterminar a los míos? Después de derribar todo lo que hacía en este mundo. Después de que tú y tu patética diosa me hayan engañado. Espera. ¿Estás rompiendo las reglas? Por mí, que se queden en el agujero negro más profundo de la galaxia. Los mataré aunque sea lo último que haga en esta dimensión. Capítulo 460. Las proyecciones astrales de mis comandos seguían volando desesperadas y frenéticas. Una incluso intentó embestir a la diosa de los avispones, pero rebotó como si se estrellara contra una pared. La mismísima diosa de los avispones no le prestó atención. Estaba concentrada solo en mí, y había tanta furia en sus ojos que mis protestas murieron en mis labios. ¿Ni siquiera tendré tiempo de que mi vida pase ante mis ojos? A pesar de esto, con un último esfuerzo, intenté concentrarme en mi cuerpo y teletransportarme allí. Mis intentos no cambiaron nada. Me quedé donde estaba y pude ver perfectamente cómo la diosa de los avispones volvía a burlarse y me aferraba con sus garras.
Un dolor terrible me atravesó la mente, pero afortunadamente fue breve. Oí un zumbido en los oídos. ¿Era mi sistema lanzándome alguna advertencia? No lo sabía. Todo se volvió blanco, luego negro. Se quedó negro un rato, pero no pude distinguir si era corto o largo. Luego, el zumbido en los oídos regresó gradualmente. Un segundo después me di cuenta de que era el zumbido de avispas en pánico mezclado con el estruendo de la cueva derrumbándose. No pasó casi ningún tiempo, y cuando pude volver a ver las cosas, descubrí que estaba casi en la misma posición que antes. Mi proyección astral estaba en la cueva de los avispones, las proyecciones de mis exploradores volaban a la distancia y la diosa de los avispones estaba frente a mí. Pero ella ya no me sujetaba. En cambio, la diosa de las abejas y el dios de la humanidad la sujetaban. Ambos tenían sus formas preferidas. Una abeja terrestre y un hombre apuesto, pero con el tamaño de un avispón asesino. La diosa de las abejas tocaba el hombro izquierdo de la diosa de los avispones, mientras que el dios de la humanidad ponía su mano sobre el derecho de ella. Aquellos eran toques aparentemente leves, pero la diosa de los avispones estaba luchando visiblemente contra ellos como si cada uno tuviera un peso de 8 toneladas. Con un alivio increíble, me di cuenta de que estaba salvado. Incluso si una lucha directa entre dioses comenzara ahora, dado que cada dios tenía el mismo poder por sí solo, dos dioses siempre ganarían contra uno. Mis dioses patronos debieron notar la llegada de la diosa de los avispones y corrieron a ayudar, tal como Dalmanrats la última vez. Siempre fuiste una de las más estúpidas de nosotras, diosa de los avispones. Si fueras más lista, habrías aceptado la derrota después de la primera vez y te habrías quitado de en medio, se regodeó la diosa de las abejas, moviendo las mandíbulas con la mayor suficiencia posible. Pero lo intentaste una y otra vez. ¿Nunca aprendes? Mi aliado tiene toda la razón por una vez. Ni siquiera la repatriación que nos pagaste por mostrar tu fea cara a nuestro campeón mortal la última vez te enseñó nada. No debiste haber amenazado lo que es mío. El tribunal te espera, y esta vez no te irás con una simple repatriación. Dijo el dios de la humanidad, con una expresión de santurronería insoportable. Maldita sea. Aún tengo otros mundos. Allí te conquistaré. Solo espera. Gimió la diosa de los avispones, pero fue en vano. Los dioses que vinieron en mi defensa desaparecieron junto con ella, y finalmente me di cuenta de que durante todo este tiempo nada me había estado reteniendo. Inmediatamente me teletransporté a mi cuerpo. Estaba acostado en la misma celda de invitados que antes, sobre un colchón suave hecho de pelusa de araña y cubierto por una manta fina pero cómoda. Sin embargo, su estado era motivo de alarma. Me sangraba la nariz y las comisuras de los ojos. No podía revisar mis puntos de salud hasta que reingresara a mi cuerpo, así que me dispuse a eso, pero antes de que pudiera, me sobresalté por segunda vez ese día. Y tras ser atacado de repente por una diosa, casi me da un infarto. O me habría dado, si estuviera en un cuerpo con corazón. Esta vez, para mi alivio, se trataba precisamente de la diosa de las abejas, que se hizo de mi tamaño. Si fuera del tamaño de un avispón, le costaría mucho entrar en esta habitación. Además, cuanto más pequeña era, menos inquietante parecía, pero esperaba que no lo captara. Ojalá. En esta forma, todos tus pensamientos superficiales son tan audibles que ni siquiera tengo que romper las capas de protección que los otros dioses te han puesto encima, mi pequeño mortal útil, dijo la diosa de las abejas. ¿Quién iba a pensar que serías tan molesto como para molestar a la diosa de las avispas asesinas hasta dejarla sin sentido? Bueno, esto no era parte de mi plan. ¿Qué sentido tenía intentar conquistar el mundo si cualquier dios resentido podía engañarme y matarme al instante? Por supuesto, podría regresar de entre los muertos como esta vez, pero aún así no fue así. Oh, no moriste esta vez, mortal. Sería mucho más pesado recuperar tus recuerdos de tu cerebro si tu conciencia se hubiera ido. Claro, la persona que resucitaría no serías tú de ninguna manera. Pero con todos tus recuerdos y personalidad, ¿me daría igual? Podría jurar que vi a la diosa de los avispones sonreír con sus mandíbulas cuando comprendí esta terrible y existencialmente terrible realidad. ¿Era yo ya una copia del Richard Miller original? La diosa de los avispones me dejó meditar en estos pensamientos durante unos segundos antes de añadir. No, te conservé la consciencia después de tu muerte. Has demostrado que no fue un esfuerzo en vano, al menos, a diferencia de las otras veces. En fin. Sin duda, mereces una recompensa por tu actuación de hoy.
Compartiré contigo algo de lo que recibamos de la diosa de los avispones después de hoy. Y antes de eso, me hizo un gesto con el pie y desapareció. Un instante después, oí la voz del sistema. Felicitaciones. Fin del capítulo 460.